calidad. Ahora sí, compañeros, estamos todos ya. Vamos avanzando, ya estamos un tanto cansados seguramente. Todos ustedes, el día de hoy ha sido un tanto irregular. Nos ha sorprendido una lluvia, ¿no? Frío. Y bueno, seguramente están todos en su casa ya en estos momentos, tomando una taza de leche, yo que sé, o café, con su marraqueta, su quesillo, ¿no? Compañeros, situación que también su docente seguramente va a ser para poder paliar también el cansancio, porque tenemos muchas gestiones todavía que realizar, el día laboral no ha acabado y estamos todavía con algo pendiente, ¿no? Entonces, compañeros, vamos comenzando, dando inicio nuevamente a esta segunda sesión de nuestra clase de Derecho Constitucional, y estábamos hablando nosotros de esas constituciones que han sido impuestas o promulgadas, que ya nosotros hemos visto el poder que tiene el pueblo de imponer a un gobernante una situación. No necesariamente una situación particular, sino más bien de que éste pueda responder a una constitución que tenga que, mediante ese proceso revolucionario, imponer una constitución que deba ser tratada por una asamblea legislativa o una asamblea constituyente a fin de que ésta tenga que ser promulgada. Pero ¿quién es el que tiene la última palabra en ese tipo de situaciones? El pueblo mismo, ¿no, compañeros? Y esa situación hemos visto lo peligrosa que se puede tornar cuando el pueblo realmente entiende sus derechos, entiende las obligaciones que tiene un gobernante y los límites, además, en los cuales éste tiene que subsumir su conducta y sus funciones. Hay la diferencia entonces entre las constituciones otorgadas, las constituciones pactadas y las constituciones casi les digo opuestas, impuestas o promulgadas, compañeros, ¿no? Ahí estamos analizando entonces esta otra clasificación respecto a lo que nosotros vemos como constituciones. Ay. Tenemos como otro subtítulo, es decir, su tercer subtítulo,
a las constituciones originarias o constituciones que nosotros las entendemos como derivadas. En este subtítulo nos remitimos a lo que nos dice nuestro querido pensador Lowenstein, quien nos habla respecto a estas constituciones originales. ¿Originaria por qué, compañeros? Ustedes me dirán. Indígena originaria, ¿a qué se refiere? Seguramente se están preguntando. ¿No? Originario, ¿por qué? Porque tiene un origen seguramente ahí mismo, ¿no? A ver, ¿por qué? Las constituciones originarias van a venir a contener en el texto constitucional principios nuevos para la organización política de ese Estado. Principios constitucionales nuevos que deberíamos entender que obviamente con anterioridad no habían sido desarrollados por ninguna otra norma. Eso quiere decir por otra norma similar como tendría que ser la Constitución, una norma suprema, ¿no? Y nos dan el ejemplo, compañeros, respecto a las constituciones originarias. Y siempre al hablar de una constitución originaria nos vamos a remitir a lo que es el derecho constitucional norteamericano. Hablamos de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué nos remitimos a esta constitución? ¿Por qué la importancia de darle algo a ese país del norte? Porque ellos han venido a establecernos y a darnos un tipo de Estado federal. Y además de hacernos entender cómo funciona un sistema de gobierno presidencialista que yo les he referido, ¿no? Que también lo hemos hablado ya en su momento, que nos han otorgado, que nos han dado los parámetros iniciales para poder entender mejor de cómo puede estar establecido ese sistema de gobierno. O a fin de cuentas, ese Estado federal que muy bien ha sido asimilado por otros países, como Brasil, como Argentina y otros países del exterior, obviamente. Sus DFs, ¿no? A eso nos remitimos o nos referimos al momento de hablar de una constitución originaria. Originaria de ese mismo país. Pero estamos viendo que dentro de estas constituciones originarias existen otras que pueden ser asimiladas como derivadas. ¿Y qué son esas constituciones derivadas? ¿Derivado por qué? A ver, siempre tenemos que analizar y pensar y decir, ¿no? ¿Por qué el concepto derivado? De algún lado está viniendo ya eso. Derivado porque seguramente alguien nos ha colaborado a entender o nos han pasado, tal vez. Derivada porque siguen todos los fundamentos de otros modelos constitucionales. Modelos constitucionales a nivel nacional o a fin de cuentas extranjeros. Estos que, sin la necesidad de crear una figura o una institución constitucional nueva, así como lo hacen las constituciones originarias, como lo hemos visto en el derecho constitucional norteamericano, existen ya en el derecho constitucional nacional y además dentro de un derecho constitucional comparado. A eso nos referimos con estas constituciones derivadas. Que estas constituciones nuevas vienen directamente a adecuar algo al texto constitucional que ya existe, ¿no? Que ya hay. Tal vez ahí podemos ver algo de un tanto de innovación, ¿no? Algo que ha innovado
un país norteamericano. Y que si hay algunos partidos políticos que lo tengan que odiar, deberían odiarlo desde el tipo de gobierno que nos han hecho similar, no sé si nos han obligado o a fin de cuentas los hemos asumido, que obviamente hemos asumido a partir de una constitución que nosotros tenemos, ¿no? El sistema de gobierno presidencialista. No así el Estado federal, que muy bien se plantea en otros países, ¿no? Esas serían las constituciones originarias o derivadas, compañeros. Ahora vamos a ver, estamos entendiendo, ¿no? ¿Hay alguna duda tal vez o algo que alguno de ustedes quiera referirme, que quisiera tal vez aportar sobre cualquiera de estas clasificaciones que hemos ido viendo, que ustedes a cada momento van copiando, o que sin embargo puede ser que las vayan a revivir en algún momento, ¿no? Revivir mediante la plataforma, a eso me refiero, ¿no? Volverla a saber, volverla a entender, volver a tal vez anotar, a fin de repasar también, y es una ventaja, ¿no? Que nosotros tenemos actualmente. Díganos, Daniel Solís, ahí levanta la mano. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un favor, doctor. Estaba buscando algo de información y la constitución que ahorita tenemos, que está en ejercicio, ¿es solamente una reforma a la constitución que ya llevamos con más de 50 años? Sí, o sea, claro que sí, compañero. Sí, son más años, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos hablado dentro del estudio de Derecho Constitucional, acá en nuestra clase de Derecho Constitucional 1, es de que nosotros tenemos que asimilar de que esta Constitución política del Estado, que estamos viendo en pantalla, ha sido una sola Constitución, que ha venido a sufrir modificaciones y que no necesariamente esas modificaciones deberíamos entenderlas como una nueva Constitución, ¿no? Como una refundación sobre ¿no? a un Estado, sino que él mismo ha sufrido modificaciones, porque hay aspectos que esencialmente preexisten hasta la fecha actual, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos analizado algunas constituciones en torno a la evolución del constitucionalismo boliviano, que no es muy innovador, ¿no? En esos aspectos, y que de cierta manera a veces hasta vemos, ¿no? Y sentimos de que esa seguridad jurídica que nos debería otorgar el Estado no cumple a través de las diversas instituciones, ¿no es cierto?, en cuanto a las obligaciones o lo que esencialmente debemos entender como nuestros derechos dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, muy bien tenemos que entender que esta Constitución, ¿no?, de 2009 ha sufrido muchos cambios. Cambios que de cierta manera nos hacen entender que las constituciones siempre van a venir a ser modificadas en pro de la sociedad. Nunca en contra, ¿no? Porque ya estaríamos en contra, estaríamos yendo tal vez en contra de lo que la misma Constitución refiere, hablamos de un tema inconstitucional, ¿no? Que se pudiese dar, como es, por ejemplo, esta ley de investigación de fortunas, ¿no? A la cual de la lectura, ¿no?, podemos ver de que existen situaciones que van en contra de ciertos derechos que la misma Constitución plasma, y que se está retrasando el tratamiento de esa ley, ¿no?, momentáneamente, hasta que seguramente se realicen modificaciones que no han debido ver en primera instancia, o que tal vez estando ahí los asambleístas tienen necesariamente que conocer los aspectos. Creo que algunos incluso tienen sus asesores que deberían conocer y ya entender al momento de tener que tratar una ley los aspectos de los cuales estarían vulnerando también, ¿no? Nos estamos saliendo un poco del tema, pero sin embargo yo espero que estén entendiendo a qué me estoy refiriendo, compañeros, con no solo la importancia de la Constitución, sino también con los aspectos que muy bien aquí el compañero nos ha consultado, y de cierta manera nosotros estamos haciendo entender, ¿no? Entonces, esta clasificación de constituciones
¿no? Las debemos entender desde un punto de vista en el que, de cierta manera, comparamos con la Constitución y cumple con algunas de estas clasificaciones, porque muy bien nosotros la tenemos desde ese punto de vista, ¿no? Y está en la clasificación que nosotros estamos avanzando. Veíamos entonces esas constituciones originarias y derivadas que ya las hemos entendido, y teníamos que pasar a ver las constituciones genéricas y analíticas. Lo vemos desde el punto de vista del autor Reinaldo Vanossi. Hay mucha doctrina respecto a estos temas, compañeros. Doctrina que seguramente nos podría sorprender de ver. En nuestro dossier tenemos también, ¿no? Espero que, como nos consultó la compañera ya minutos atrás, estén sacando las copias de allá de la universidad, sin ningún tipo de novedad también, y vayan revisando, ¿no? Sin embargo, ya saben, acá su docente va a colaborar siempre a poder obtener algún resumen o algunos aspectos que seguramente se los vamos a entregar hasta antes del examen, pero yo necesito que ustedes estudien también de los diversos textos que han sido parte de nuestro dossier. Armar un dossier, compañeros, para el docente es una tarea demasiado difícil. Así. ¿Por qué difícil, compañeros? Porque realmente tenemos que buscar los temas que se adecúen a todos los presupuestos que queremos que ustedes puedan entender, que ustedes puedan analizar y ver además. Entonces es importante que ustedes vean el dossier desde ese punto de vista también, ¿no? De la necesidad que nosotros tenemos de poder crear uno. Si bien escribir el texto propio es demasiado complicado, no deja de lado la complejidad de tener que armar un dossier con todo lo necesario para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Entonces ahí están las partes 1 y 2. El dossier es un tanto grueso, compañero, lo que nosotros tenemos, pero sin embargo yo pienso que ha valido la pena el tener que armarlo de esa manera. Y que les va a servir para aquí en adelante, ¿no? Obviamente. Hablamos entonces de esas constituciones genéricas y analíticas. ¿A qué nos refiere genérico y analítico? Vamos a ver las primeras. Constituciones genéricas. ¿Por qué genéricas, compañeros? Porque prácticamente nos vienen a definir las líneas generales del Estado. Como ya hemos visto el ejemplo de la Constitución Política del Estado en Norteamérica, esta Constitución de Estados Unidos, obviamente, en su redacción nos hace ver, por ejemplo, que el órgano judicial se adecua libremente o adecua libremente su contenido mediante la interpretación a cualquier tipo de necesidad del momento que pudiese existir dentro de esa sociedad. Y que dentro de esa generalidad en la cual nosotros establecemos o podemos entenderla, no se necesita reformar ese texto constitucional. El órgano judicial adecua libremente su contenido. Es por eso que es genérico. A través de esa interpretación, a través de esas necesidades que tengan en el momento o que existan en ese momento para la sociedad. Sin necesidad de que tengamos que reformar un texto constitucional. Y lo hemos visto, ¿no? No sé si hemos visto con ustedes, hemos leído algunas enmiendas también dentro de lo que es el texto constitucional norteamericano. Y es ahí donde nosotros podemos darnos, tal vez ingresando nuevamente al análisis de esa Constitución norteamericana a través de sus enmiendas, a definir o entender mejor lo que es una Constitución genérica. Pero ya ahí nos refiere, ¿no? Y es un ejemplo claro lo que sucede con el órgano judicial. ¿Qué son las constituciones analíticas, compañeros? Las constituciones analíticas las entendemos
que son las que de manera detallada van a venir a desarrollar las instituciones y principios constitucionales, específicos, analíticos, pues concretamente. Y que de cierta manera la desventaja va a venir a radicar en que va a tener que existir una reforma constitucional para la adecuación a su realidad social. Son muy específicos ya también, no son genéricos tan generales como lo que nos puede enunciar esa Constitución norteamericana. Es por eso que en nuestra Constitución, incluso, compañeros, no sé si hablábamos con ustedes, existe, ¿no es cierto?, una forma de adecuar, obviamente de reconocer los derechos, y que, en esencia, si estos no pudiesen ser parte o ser escritos dentro de esta Constitución Política del Estado, no quiere decir que no sean reconocidos a través de la Constitución, si bien no son enunciados en la misma, ¿no? Pero la complejidad está ahí, el de tener que reformar el texto constitucional para poder enunciar todo aquello que nosotros refiramos que tal vez no existe en la Constitución, y ahí está esa complejidad, ¿no? Entonces, las genéricas, generales, y las analíticas, muy específicas ya también, según nuestro autor Reinaldo Anossi, ¿no? Y bueno, vamos a ver este subtítulo más y culminamos con esto la clase. Ya estamos cansados también, compañeros, seguramente ustedes estaban en una clase anterior. Vamos a ver lo que son las constituciones materiales o reales y las constituciones formales. Ya ahí, ¿no? Formal, material o real. ¿Qué nos sugiere ya este subtítulo? Vamos a comenzar por las constituciones formales. ¿Qué son las constituciones formales? O sea, debe tener mucho formalismo eso, ¿no? Las constituciones formales vienen a ser el resultado de un procedimiento especial. Un procedimiento especial que nos va a venir a identificar todo el resto de la normativa que nosotros entendemos como infraconstitucional. Y la hemos visto, la infraconstitucional, a través de la jerarquía normativa que está establecida en el 410 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? A la que constantemente nosotros vamos y bueno, se ha dicho, ¿no? Hasta aburrirnos estamos ahí viéndolo. ¿Qué es la norma infraconstitucional? Nosotros ya hemos hablado de eso. ¿Qué nos decía respecto a este tema? Nos hablaba de que una constitución, ¿no?, o respecto a una constitución formal, que es un criterio, documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales. Solo modificadas mediante prescripciones especiales, las formales. Esta que nos permite identificar el resto de la normativa infraconstitucional. Pero para entender mejor lo que son esas constituciones formales, tenemos que ver qué son esas constituciones materiales o reales, para ver esa diferenciación. Y con esto finalizamos esta clase. Las constituciones materiales o reales son todas aquellas que por su normatividad, a lo que nosotros nos referimos como las leyes, así como por su normalidad, y nos referimos a las costumbres,
Y nos dice Quiroga Lavie, ¿no?, respecto que a estas constituciones materiales o reales, que nos habla de una normatividad, que nos habla de una normalidad. En un sentido, el Estado no tiene una constitución, nos dice, ¿no?, Quiroga Lavie, sostiene, respecto a esta constitución real, a partir de un sentido. Y nos dice, ¿no?, en un sentido, el Estado no tiene constitución, no tiene una constitución, es una constitución. En un sentido, el Estado no tiene una constitución, es una constitución. Porque si hablamos de normalidad, compañeros, de cierta manera nosotros entendemos que tenemos algo que nos ha dejado dentro del derecho constitucional, esa normalidad. Y que de cierta manera a través de esa normatividad también tenemos esa constitución material. Estamos entendiendo, compañeros, mientras la Constitución en un sentido formal viene a resultar ser el texto escrito, que en su generalidad lo tenemos nosotros codificado, podemos entenderlo como algo estático, que algo que no se va a mover. Y que esa Constitución, dentro de ese sentido material o real, va a venir a ser el contenido que va a venir a vincularse de cierta forma a la realidad. Que nos dice algún autor cuya formación al interior de la sociedad es inconsciente y exento de cualquier formalidad, que va a venir a concluirse de que ésta puede ser esencialmente dinámica. Y es por eso que nos habla de esa normalidad que tiene esa Constitución, dentro de esa clasificación, obviamente. ¿Estamos entendiendo, compañeros? Espero que sí. Vamos a repasar, obviamente, la siguiente clase, porque siempre eso hacemos, repasamos lo que la anterior clase habíamos realizado, y continuamos con el tema de avance. Por el día de hoy, compañeros, estamos terminando acá, estamos un tanto cansados, realmente tenemos algunas gestiones más que hacer para culminar el día laboral, obviamente el día de hoy, compañeros, y espero, ¿no?, que ustedes puedan ver este tema, ir analizando, tal vez averiguando y a ver con qué me vienen esencialmente sobre este tema. Sobre este subtítulo. Veamos ustedes a ver qué me pueden referir respecto a lo que son las constituciones materiales o reales y esas constituciones formales las cuales estamos analizando el día de hoy. Así que para la siguiente clase a ver quiénes pueden participar y nos pueden referir también a esos aspectos. Quedamos acá, compañeros, y bueno, nos vemos la siguiente clase, la siguiente semana ya con ustedes, nos estamos despidiendo hasta la siguiente semana. Y espero que todos estén bien y tengan un buen fin de semana, compañeros. Aprovechemos siempre estar en familia, ¿no? Cuídense, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.